ciudad del país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y yo me siento como escritora de arte, como crítica de arte, como mujer, tener a mi lado a una profeta, no en mi tierra, sino en la tierra de promisión donde ella se fue como emigrante. Y ha triunfado y ha sido profeso en esta tierra. Ahora viene después de 40 años para rescatar las raíces de donde ella ha venido, que nació en Santo Domingo, para conocer esas raíces y seguir trasplantando lo que es hasta ahora su obra, no solamente plástica, sino también de diseño, y es también como periodista y escritora en la web. Se trata de Grace S., que es el nombre artístico de Grace Estela Adame. Con ella vamos a conocer su historia y lo trascendente de ella después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al su mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Dice mucho tratadista de arte que sin tradición la obra de arte es inocua y no tiene los valores básicos para que trascienda. Y eso es lo que he visto a través de todas las manifestaciones tuyas, desde el tipo de arte plástico, el diseño, y cómo eso ha trasplantado lo que es la bata tuya que está enseñándolo hoy en este programa. Me gustaría cómo fue esa infancia desde las matas de Farfán, tu traslado a Caracas, y cómo fue ese inserto en Italia, que es la cuna del Renacimiento. Bueno, antes de comenzar a responder, porque después de esa premisa que hiciste, bellísima, y sobre todo de una histórica del arte dominicana, la primera en absoluto que entre en contacto con mi trabajo. Gracias. Que no es poco, la primera. Bueno, yo me quedé como quien dice, wow, ¿y ahora qué digo? Porque ya hace una presentación así rica. Bueno, las orígenes son fundamentales para mí en este momento, aunque sí por mucho tiempo embullada, se puede decir así, pendiente de otras cosas, desarrollando otras cosas, no le había prestado atención. Pero llegó un punto donde comencé a hacerme preguntas ¿por qué la elección que no era una elección racional sino inconsciente, de estos colores así vibrantes, así fuertes? Yo que nunca había vivido en Sudamérica, digamos así, en República Dominicana, ¿no? Porque aquí viví hasta los 5 años, después me fui para Venezuela, mi mamá me llevó para allá. Entonces es que la pintura me pone delante un escenario y dice, tú perteneces a esto y eso está dentro de ti, pero la parte racional no se explicaba. Entonces fue ella la que me estimuló a buscar las raíces. Ella me estimuló a buscar las raíces. El temperamento, ese carácter que me acompañó muchas veces a tener ese coraje para invertir de nuevo en cosas que eran situaciones que yo tenía que enfrentar sola. Entonces, es la pintura el nexo, la comunicación entre Sudamérica y yo. Y es fantástico, es bellísimo. Creo que tus colores en Italia es como una explosión, sí, de lo que es el trópico, que es tu trópico. ¿Cómo fue ese insecto de esta pintura ante tono más pálido, que es lo que se usa en Italia? ¿Cómo ha podido romper este aceite? Seguramente hay dos facciones, digamos así, si se entiende en español.
Hay esa que dice, wow, ¿cómo logras hacer esto? Porque hay colores que no se pueden poner en el mismo cuadro porque son colores contrastantes. Yo era como una mediadora entre los colores, hacía que colores que no podían estar juntos yo los juntaba, entonces hacían la paz como a través de mi pintura. Y otras personas del método clásico de la pintura que decían, apaga un poco esos colores porque están demasiado. Y ahora me recuerdo que hay una tercera voz que decía, esos colores son muy interesantes porque aunque sí son encendidos, no son escandalosos. Porque a veces que cuentan una historia. Y que cuentan una historia. Y que cuentan una historia. Y digamos que al inicio era, como que dice, he tenido que caminar dentro de estos meandros, ¿no? Tratando de buscar mi voz. Y con la pintura, a la pintura llego, digamos, buscando un modo de dar, de hacer salir una serie de cosas que después salieron, digamos. Y cuando comencé a hacer estas obras, a realizar estas obras, la primera espectadora fui yo, porque, bueno, es la entrevista, durante la entrevista te podré contar bien. Pero ¿cómo lograste esos recuerdos, plasmarlo en esta pintura? Porque veo que hay flora que tú no las recordabas y salieron. Es el inconsciente que está en esta pintura tuya. Yo con la pintura he tenido la sensación de que soy una reencarnación de algo que ya yo había aprendido. No podemos ir en bicicleta si no nos caemos varias veces y aprendemos a pedalar y contemporáneamente mantenerlo en equilibrio. Eso tiene que ser aprendido, nadie te lo regala. Entonces cuando comienzo a pintar me doy cuenta que tengo ya casi una técnica, y yo lloro. Con los primeros cuadros yo lloro de felicidad. Ok. Felicidad extrema, porque yo decía, Dios mío, pero si yo por toda la vida he proyectado hacia afuera, buscando el reconocimiento hacia afuera, buscando mi porqué en el mundo hacia afuera, cuando yo por primera vez veo hacia adentro, como en la crónica de Narnia, como cuento siempre yo, consigo la puerta detrás del armario, empujo el armario, abro y en lugar de un cuartico pequeño consigo un valle. Y yo digo, Dios mío, a mí no me hace falta nada. ¿Y qué valle has encontrado tú cuando has regresado a la República Dominicana? Wow, este fue un viaje preparado en pocas semanas, porque yo tenía que hacer este paso antes de que mi ego y mi conciencia dijera, tú tienes cosas más importantes que hacer. Y yo no estoy diciendo con esto que no le he dado la importancia a mis orígenes, a mi familia, pero digamos que es como Ulises, ¿no? Que hace recorrido y ha tenido que pasar muchas etapas, y en esas etapas se ha hasta sentado, ¿no? Y ha disfrutado de algunas cosas, ¿no? Y así en mi recorrido he hecho muchas cosas, pero no he regresado a República Dominicana. Cuando decido de venir, en pocas semanas, en pocos días, yo hago clic, compra boleto, ve para República Dominicana. Es como que si hubiera, como quien dice, superado a mí misma para venir para acá, para no ponerme que tenía. Son voces que te están dirigiendo actualmente. Que son voces espirituales que te están empujando a tu origen. Digamos que tú sabes que yo hablo sin pelos en la lengua. Podrían decir, no, esta es loca, porque ahora lo que estoy por decir, bueno, seguramente desde enero del 2022 yo comienzo a hacer un viaje sabático. Hay quien lo define año sabático, un viaje sabático, que quiere decir, me comienzo a permitir todo aquello que por una vida nunca me lo he permitido. ¿Y qué comienzo a permitirme? Me permito, un ejemplo, un viaje en Tenerife, que no lo pagué porque el universo lo mostró y pude hacer este viaje. Si tú lo piensas, lo consigues. Sí, yo estoy manifestando leyes de la atracción. No sé si alguien lo cree, pero yo lo estoy manifestando. Yo lo creo. Y así también viví por un tiempo en un ecovillaggio
¿Qué? Ecovillages son lugares donde se está en contacto con la naturaleza, se hacen muchas meditaciones, hay mucha espiritualidad en Italia, hay la agricultura biodinámica de Rudolf Steiner, hay toda una serie de cosas para estar en buena vibración, ¿no? Y digamos salir un poco de la frecuencia de la ciudad. Y eso llegó a mi vida porque yo necesitaba esa experiencia en el lago de Garda, en Italia, y yo me levantaba y yo veía el lago de Garda, ahí había en Casa Rodante un ejemplo, y me permitía esa experiencia. Pero era algo que yo lo necesitaba, lo sentía, y así llegó la posibilidad de escuchar, continuar a escuchar mi alma, y llegó este viaje. Y de aquí, no sé para dónde continuaré el viaje, pero es un viaje del cual salgo con una nueva conciencia de mí misma, mucho más nutrida, digamos así, de cuando llegué. Entonces, es como que si yo fuera el emblema de ese inmigrante que va, que desarrolla una serie de cosas, pero en lugar de quedarse decide regresar. Y no solamente para sí mismo, sino también para el otro, para también el otro que representa. Porque lo que le digo al inmigrante, regresa y ven a visitar tu tierra, tu gente, porque de eso un punto de partida para otras cosas. Y hablando del inmigrante, ¿cómo te ha aceptado Italia? Porque cuando tú vas a Italia, los adoquines hablan de arte, totalmente las calles, todo, pero eso no se refleja en tu arte. ¿Cómo el italiano te ha aceptado el arte tuyo y te ha dado la trascendencia que tiene? Digamos que ha sido, como quien dice, un trabajo un paso a la vez, en el sentido de que en primer lugar soy extranjera, en segundo soy mujer, tercero estoy proponiendo un arte diferente, aunque sí, allá también hay artistas, aunque sea italiano, que tienen colores fuertes, pero una cosa es un color fuerte y otra cosa es este tipo de arte. ¿Okay? ¿Cómo tú lo defines el arte tuyo? Bueno, me llegó una información antes de la entrevista con María Cela que decía: Grey, tu arte es música de escuchar con los ojos. Magnífico. ¿Y te gusta? Me encanta. Okay. Me encanta. Eso podría ser parte de una exposición que podría ser próximamente. ¿Sí? Porque hay aleteos que están diciendo que próximamente Grey va a tener una exposición en República Dominicana. Bueno, entonces aprovechamos y le preguntamos a las personas si les gusta ese nombre, y si les gusta ese nombre escriban un sí en los comentarios de este programa, así vemos cuánto sí les gusta. ¿Te sentiste rechazada cuando tú fuiste por primera vez a Europa y sobre todo a Italia como emigrante? No. ¿Qué ha pasado con el migrante actualmente? Digamos que en el curso de los años han ocurrido a veces muchas cosas con la gestión de la inmigración, pero no es porque la inmigración, a mi modesto punto de vista, sea un problema, es porque hay situaciones políticas que crean o hacen creer que hay problemas con la inmigración, porque en fin de cuentas el extranjero en Italia, como creo en todos los países desarrollados, va a hacer trabajos que el mismo italiano o el mismo ciudadano no quiere hacer. Va a recoger tomates, va a limpiar, va a hacer asistencia a los ancianos. Entonces es un trabajo de fatiga, un trabajo duro. Entonces no pueden decir que el extranjero va a quitar algo al italiano, porque el italiano quiere otro estándar de trabajo. Si yo he sufrido racismo, no, anzi, tengo que decir todo lo contrario. Quien quiere trabajar, quien quiere de verdad realizar cosas, allá lo puede hacer. Existe, pero un punto donde más allá es un poco difícil, porque yo tengo mi hijo que estudia en Londres, tengo un muchacho de 27 años, entonces... ¿Qué te dice que tú eres? Que me dice... que yo soy su heroína. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama y por qué te dice eso? Mi hijo se llama Angelo Lofred, actor, ahora termina la Academia de Arte Dramático,
Y dice que soy su heroína porque ha visto como el ave fénix a resurgir varias veces de la ceniza. Y ahí donde él a veces pensaba que no lo iba a lograr porque la cosa era fuerte o porque ya estaba cansada, él ha visto siempre una nueva que salía de nuevo con nuevas energías, con nuevas ideas, con cosas que él no se lo esperaba. Entonces me he convertido en su heroína. Entonces es actor. ¿Y cuál es esa relación entre él y tú? No solamente con lo práctico que es tu arte, Sí. el diseño y lo que ha hecho a través de la web. ¿Cuál es el concepto y cómo quieres encaminar tu vida contigo delante? Digamos que el arte que él manifiesta y el que manifiesto yo seguramente tiene un común denominador. Lo único que él lo manifiesta a través del arte dramática y yo en la pintura y en otras cosas. Y eso ha hecho siempre que que tenemos conversaciones muy largas, muy profundas, y eso me hace mucha falta porque él es un alma particular. Yo me recuerdo que un día saliendo de teatro, él había personificado Polifemo en un espectáculo. Y yo antes de subir para la casa en el carro le dije, yo te agradezco que un alma como tú escogió a mí para hacerte de madre. ¡Ay, qué lindo! ¿Ah? Y él esto se lo recuerda siempre, porque digamos que lo he respetado siempre, he sabido cuándo hacer la madre y cuándo dejar que él manifestara su libertad. Entonces, cuando fui yo que lo aconsejó para que fuera a Londres, y hago una premisa, ¿por qué fue a Londres? Porque en Italia no conseguía. ¿Por qué? Porque en Italia no conseguía entrar en una academia de arte dramática que le diera esa oportunidad. Entonces, porque a veces hay mucha casta, porque a veces hay muchas recomendaciones. No, recomendaciones. O sea, es como que hay una posibilidad, pero no damos esa posibilidad a tal persona porque es mi amigo, porque Ya. en el caso de él yo hago siempre la premisa porque cuando se habla para la masa obviamente no se puede generalizar, ¿okay? Esa es la experiencia de mi hijo, es que ha tenido que hacer esta elección, irse para poder realizar ese sueño de él. Bueno, todo está en el cosmos. Absolutamente sí, lo que es de uno lo obtiene, si tiene la perseverancia, como le decía al taxista que me trajo hasta acá. La última llave del paquete es la que abre la puerta. La cuestión es esperar que esa llave llegue, porque a veces abandonamos cuando probamos 1, 2, 3, nos desesperamos y lo dejamos así y nos vamos, pero tú no puedes saber si es la próxima la que te abre la puerta. Y esas puertas van a ser abiertas después que nos permitan unos compromisos comerciales. Enseguida volvemos. La definición del dolor que tú acabas de decir en este segmento, yo estoy viendo estas obras que tenemos en el escritorio, que son las que ha hecho en República Dominicana, Sí. y la comparo con la que has traído de Sí, Italia. sí. Y hay totalmente una dicotomía con esto. ¿Qué ha pasado con ese dolor que dejaste atrás del Atlántico y qué encontraste en el Caribe? Esto es el resultado de un trabajo realizado en el tiempo, con mis convicciones limitadas, con heridas de mi infancia. Hago esto porque cuando mi familia oirá esto y dice, pero ¿cómo heridas de mi infancia? Bueno, cuando una Todos madre, tenemos heridas. todos tenemos heridas, porque Todos. cuando una madre va a trabajar, que deja al hijo con la abuela o con la niñera y va a trabajar, para el niño no es que mi mamá está andando a trabajar, para él es mi mamá me abandonó. Un abandono. Punto.
Y si los padres entienden esta cosa, obviamente saben que hay esa piccola cosa que hay que saberlo y en base a eso comportarse. Mi mamá fue para Venezuela cuando yo tenía más o menos 3 o 4 años, si no me equivoco. Y entonces yo viví con mi abuela y después de 2 años ella muere y después voy para Santo Domingo. En Santo Domingo estaba con mi tía, pero era, ya no tenía ese control, digamos así. Iba y por todas partes, ¿me entiendes? Un animalito casi, ¿no? A veces descalzo. Y no porque ella no tuviera, pero es porque eran ya 3 hijos, ¿me entiendes? Entonces también tenía otras cosas, tenía que trabajar. Entonces esas cosas que he tenido, digamos así, que vivir, digamos así. Mi papá nunca lo conocí, lo puedo decir, aunque sí, hoy tengo personas, un hermano que se hizo vivo y dijo, yo soy tu hermano, y se hizo vivo. Se hizo vivo. Mucho gusto, y con él, digamos, he podido a través de él conocer la imagen, la figura de mi papá, que lo tengo en el ADN, pero no lo tengo en la mente, en la memoria, porque nunca lo conocí, y ya es otra herida. Entonces son pequeñas cosas que es importante sacar en superficie para verlas, y cuando la ves puedes comenzar a trabajar en eso. ¿Qué quiere decir trabajar? La transmutación del dolor en energía. De eso se habla mucho online, hay meditaciones, hay mucho trabajo para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si uno no, como dijo Gustav Jung, lo que no viene a la conciencia se convierte, me parece que dice así, en un obstáculo, y más tarde o más temprano uno caerá en esos problemas. Entonces es importante también la psicoterapia, también hacer algunas sesiones para darse cuenta de cuáles son las cositas que a veces nos obstaculizan en la vida, que es fundamental. ¿Qué religión tú adoptas en este tránsito espiritual que está teniendo actualmente? Digamos que no tengo una religión única, yo me la personalicé, digamos así, porque eso es lo que la vida me ha mandado. Entonces la vida que hizo, porque como ha sido siempre una grande curiosidad, entonces me llegan, qué sé yo, autores, qué sé yo, como Khalil Gibran, el mismo Coelho, Pablo Coelho. Entonces ahí es una espiritualidad que es velada, que se concentra en las personas, en ese sentido de la vida, en ese hilo que conduce las cosas, los hechos. Entonces digo, pero ¿cuál es esa cosa que hace que se mueva el mundo? Y llego así al budismo, al hinduismo, a tantas cosas que me dan un poco de mi cosa para darme para mí una respuesta. Entonces, no es que voy a buscar una religión confeccionada, voy a personalizarme lo que a mí me puede funcionar para entrar en contacto con lo que tengo adentro, que es el mismo divino, que no está afuera, Dios está adentro. Claro. ¿Quieres saber mi secreto? Dímelo. Para saber que Dios está ahí. Cuando yo pongo la mano en el corazón y siente papam, yo siento que hay esa energía que no está alimentada ni por cable, no tenemos nada, no tenemos ningún cable enchufado por ninguna parte. Ese Dios que está ahí y que nos está haciendo, que nos da ese aliento de vida y que nos hace entender que mientras hay vida tenemos la oportunidad de manifestarlo a Él y a su palabra y a su obra aquí en la tierra, a través de los talentos, lo que tenemos que dar. Grace, cuando tú hablas de los inicios de tu arte, ¿cómo fue que a través de un ejercicio de tu hijo tú llegaste al color? Y luego fuiste averiguando de esa técnica y de qué podía aflorar en tus cuadros. Y luego fuiste a la academia, hiciste cursos, pero básicamente comenzaste como autodidacta. Sí.
¿Qué significa eso para ti, ese comienzo, y cómo tú crees que va a transitar en tu carrera artística más allá de lo que estás viendo hoy? Has hecho varias preguntas en una sola. Es un sándwich. Pero tú lo vas a contestar muy bien. Es un sándwich. Inicié, digamos así, por la necesidad de dar voz a algo que tenía dentro, a un momento muy particular de mi vida. Como decía, comenzando a experimentar, me di cuenta de que ya a las primeras cosas que hacía, la primera experiencia, ya ejecutaba el volumen, la luz, como una persona que ya tenía experiencia. Entonces digo, oh, ¿y esto de dónde sale? Y continué así. Recuerdo que en esa época una vez me levanté a las 3 de la mañana a iniciar un cuadro. Y era un fermento vivo. ¿Dónde me puede llevar esto? No lo sé. Sé que seguramente no me rindo, en el sentido de que me gustaría que mi vida fuera de ejemplo a quien viene detrás de mí, para que no se rindan antes de comenzar. Sé que tú lo vas a contestar muy bien. Para que no se rindan antes de comenzar, para que no crean que son menos de lo que ellos piensan, porque nosotros tenemos un ego que nos dice, sobre todo nosotros las mujeres, transgeneracional, dice, no, pero ¿para dónde va? No deja eso, y por qué lo tienes que hacer, y por qué no hace lo que hacen todas, y por qué esto y lo otro. Entonces hay que aprender a escuchar esa voz que está ahí, que la tenemos todos, que él hace mucho juicio, esa vocecita allá adentro, y distinguirla de las demás. Es un trabajo continuo de presencia. Por eso que los budistas dicen estar en presencia, no estar ni en el pasado, ni en el futuro. Quindi no estar ni viendo las experiencias pasadas que tuvimos, y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y bla, 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 y todo ese cotorreo, ¿no?, en la cabeza. Y tampoco en el futuro. En el presente. Y cuando yo seré feliz cuando tendré ese carro, cuando tendré esa casa, cuando tendré ese novio, cuando haré ese viaje, cuando perderé tal kit. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Cuando conoceré a esas personas. No. Ahora que tienen que estar ahí, en el presente. ¿Y cómo eso se va a reflejar en estos cuadros? ¿Y qué panorama tú tienes de tu República Dominicana? ¿Y cómo va a trascender este arte en esta isla? Eso es la pregunta de $1.000.000. No tengo idea. ¿Tú lo tienes en la mente? ¿Cuántas personas se están acercando a ti para ayudarte, no solamente porque ven el potencial que tiene? Sí, esto es algo bellísimo, porque efectivamente no pensaba de tener todo este apoyo. Como ves, me llegó la entrevista con María Cela Álvarez, no sé si la habrán visto en tu público, claro. La entrevista con La Brugar, que sí, un programa que tiene más o menos 30 años, pero siempre el programa contigo, que es ya específico en esta materia, entonces ya me hace ver a un público más específico, ¿no?, que el público del arte. Yo no pongo límites, yo acepto todos los milagros que el buen Dios me quiera mandar, y pido solamente ser a la altura de eso. Ahí viene Oscar Abreu y viene Mildred Canahuates, que están también muy en acorde con lo que estás haciendo, y espero que esta cita, este alumbramiento de esta obra le llegue y que tenga el éxito que está preparada para que lo haga. Amén. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con otras de las tantas cosas que tiene que hablar Grace en este programa.
previa con Grey, ella me dijo, dame unos lentes para yo hacerte algún diseño. Y aquí están estos lentes, diseñados por Grey, que me encantó ese diseño y lo voy a lucir próximamente. Pero estas son las piedras de tu tierra. Así es. Que ella la ha diseñado y con flores que ella misma ha diseñado en su mente, sí, y la transporta a estas piedras. Yo creo que tú me digas. Sí, por abajo hay otro ahí. Mira, por cada. Sí, algunos sí, otros no. Okay, cuéntame de esto, ¿cómo te inspiraste? Bueno, me inspiré porque ahora digo una cosa, dirá la gente, bueno, he comprado mucho material de pintura mientras estaba aquí y ya dentro de poco tendré que hacer un viaje en Italia y digo, pero si dejo este material se secará. Y comencé a experimentar en las piedras. Así nacieron estas piedras que en fin de cuentas, si te das cuenta, cada una tiene un design diferente, porque son todas, en esta particularmente, si te das cuenta, parecen, ¿cómo se dice?, reflejo, un mixto entre el reflejo del agua. Y mucha luminosidad. Mucha luminosidad, sí. Y nacieron aquí como también estos y van a nacer muchos cuadros de esta República Dominicana. Seguramente cuando te vayas a Italia vas a recordar todo y va a fluir. A propósito de cuadros, estamos organizando, digamos así, buscando los patrocinadores para la primera exposición en República Dominicana para noviembre del 2023. Entonces, como ves, Dios está abriendo camino, está abriendo puertas. Tú vives en Milán y Milán es como la puerta en Europa de lo que es el diseño, sí, y sobre todo de la moda. ¿Cómo fue tu participación en la semana del diseño en Milán? ¿Cómo fue ese? Fue muy interesante porque fue una sinergia con el showroom Decor Lab de Via Tortona. Me propusieron realizar un total look, una sala completamente decorada con mis cuadros. Y la decoración de la Microlino, que es una auto eléctrica. ¿Qué es la Microlino? Microlino era tipo un auto eléctrica, pero era de una casa italiana, ahora fue comprada por Suiza y existe ahora en Suiza. ¿Que tú pintaste? Que yo decoré con la técnica del wrapping, se llama así. Es una técnica que la imagen viene imprimida, se dice así, impresa en un velo de un material determinado que viene después aplicado al producto. Con esa técnica se pueden hacer muchas cosas, como personalizar vidrio, personalizar todo lo que es material de superficies duras. ¿Y qué pasó con ese carrito? Ese carrito está por ahí en las diferentes, ¿cómo se dice?, ferias y lugares, decorado así con mi firma, Grey, porque un acuerdo con la Microlino. Ok, ¿y qué cuadro fue la que fue premiada con el Microlino? Con la Microlino fue una obra dedicada a la época Caracas, porque yo viví 15 años en Caracas, y es una obra que muestra, digamos así, semi-abstracta, muestra la opulencia y toda la parte de los barrios, casi una contraposición. Tiene que ser vista para ser. Pero tú tienes 150 batas, ¿cómo tú le llamas? Castano. Sí. ¿Qué va a pasar con el castano de Grey? Bueno, vestirán las mujeres más bellas de la República Dominicana. ¿Y dónde serán exhibidos estos castanos? Serán exhibidos durante la primera exposición que se realizará aquí, porque como ya hemos definido, yo soy una que manifiesta y que crea situaciones, ¿no? Porque va a ser en Santo Domingo y Cascada. Eso lo tenemos. Bueno, esperamos, visto. Todavía estamos en tratativa. Sí, pero eso va a ser. Amén. Acuérdate que lo que uno piensa
Será así. Será así. Será así. Cuéntame, Bueno, ¿cómo va a ser esa explosión? La intención es crear un evento mixto entre exposición de obras, objetos de design, como piedras, platos, lámparas y castaños. Una exposición fija y una exposición móviles con modelos que podrán desfilar con los vestidos. ¿Cómo es la técnica del castano? ¿Cómo se impregna tu obra a esa tela? Agrego un detalle importante que estoy tomando acuerdo, y uno de los acuerdos es con Ecoportal Dominicano, con Guillermina Selman, en la persona de Guillermina Selman, para poder apoyar Ecoportal Dominicano en la tutela, en la cura y en la atención hacia los cachorritos, hacia los perritos. Este tipo de acuerdo está hecho porque muchas veces ellos, como ellos no tienen voz, sufren mucho, entonces hay que justamente dar una pequeña colaboración. Eso por lo que se refiere con Portal Dominicano. Por otra parte, me gustaría poder desarrollar charlas para llevar mi experiencia a que sea de motivación y de estímulos a las nuevas generaciones, a chicas y mujeres que puedan ver que es posible, independientemente de cómo la vida nos ha tratado. Es posible echar para adelante, es posible manifestar una nueva vida. Veo que en Italia te han propuesto ese tipo de charla y también con niños. ¿Cuál fue esa experiencia? Esas charlas se llevaron a cabo gracias al proyecto Art Inclusion, un proyecto que desarrollé en la provincia de Frosinone con varias escuelas y varios institutos comprensivos. Un instituto comprensivo es eso que tiene a su interno la gestión de varias escuelas. La charla se trataba de la multiculturalidad, del inmigrante y de todo lo que él representa, toda su cultura, su historia y todo lo que es la parte, llamémoslo así, folclórica, porque en fin de cuentas todos los pueblos tienen un origen, una parte de folclore, de cultura que tiene que ser transmitida. Nos quedan 3 minutos, Grey. Yo quiero que tú me expliques cómo afloran los animales que no son de esta cultura ni de la italiana, cómo afloran los tigres, la jirafa, ¿cómo se llaman? Los cisnes, muchas cosas que no están ahí. Digamos que creo, independientemente de que ayer durante nuestra conversación telefónica me vino de mente una cosa, hoy me está viniendo en mente otra, y que creo que sean casi metáfora de las personas. Yo me veo mucho leonesa. La tigresa. Leonesa en el sentido que va y busca lo que le sirve, que no se rinde, que sabe cuándo esperar y cuándo ir al ataque. No ataca, se defiende, porque no es que voy a casa. Muy fiel, en el sentido sé lo que tengo y lo curo y lo mantengo. Y en los animales veo eso, casi una metáfora de las personas. En esa jirafa yo veo mujeres elegantes. ¡Ah, qué lindo! Sí. También en los flamencos, también tengo muchos flamencos, muchos animales. A propósito, veo que el director nos está haciendo señales de todos los tipos. Mi Instagram, lo puedo decir, el Instagram, claro, así me buscan, grey.es.artist. Y la página Facebook, Greyes. Mira, ¿tú sabes con qué nos vamos a despedir? Sí. Con el video de tus patas. Y ese desfile tan lindo que lo vamos a transmitir a los amigos televidentes para que vean el talento que sigue teniendo en esas batas y que vamos a degustar en una próxima exhibición en República Dominicana. Gracias. No es el video oficial de esa manifestación, lo hicieron
algunos amigos, amistades que me lo mandaron, porque el video de esa manifestación lo tengo en Italia y lo mandaré próximamente. Ok, y también una entrevista que te hicieron. Sí, va. Y también un libro que también habla de tu historia. Historias que encantan. Ahí tengo solamente una pequeña participación en una página del doctor Andrea Fontana, maestro del storytelling italiano, y bueno, eso es una pequeña... Nos faltan muchas conversaciones con esta artista global que nos ha dejado tantas ilusiones y tantas enseñanzas en esta entrega. Y ustedes, amigos, serán como siempre el próximo domingo, donde yo les encuentro en otra opinión pública. Hasta entonces. Hola, Grey. Hasta luego. Gracias, Virginia. Hasta luego. Hoy tenemos el gusto de estar con la estilista dominicana, con su nombre clave, Grey S. Un gusto de estar contigo. Un gusto mío, gracias por la invitación. ¿Hace cuánto tiempo tú te dedicas a este arte? Al arte de la pintura son más o menos más de 12 años. Y al estilismo, a la realización de esta línea, comencé desde hace 4 años. Y fue un amor a primera vista, porque digamos que nació por casualidad la posibilidad de realizar esta línea, porque el mio filone, no sé si se dice así, era la pintura, y durante una muestra en Assisi hice creer a las personas que yo era el custode, ¿no? Quien estaba allá al interno de la muestra para vigilar, ¿no? De que la hostes, no sé cómo se dice en español, y en ese modo pude entrar en contacto con las personas y darme cuenta de cómo mi pintura creaba un bienestar, ¿no? Y así decidí, ¿por qué no experimentar en otros tipos de situaciones? Y así comencé a pensar a la pintura como algo de vestir, algo de, ¿no? Algo de tener encima. Y comenzó esto que hoy se convirtió en un marco, en una marca registrada, que es la Tropical Sweet Color, que es un homenaje a la América Latina, a sus colores y al calor. Como todas las historias de amor, traen tantas cosas bellas. Conoces a ti mismo a través de esta línea, tuve la oportunidad de acercarme más a la gente, porque el pintor a veces está distante, ¿no? Pero a través de la moda se entra en contacto con las personas, se da emoción, se da alegría. Y tanto así que mi historia fue publicada en un libro que se llama Historias que encantan, del escritor italiano Andrea Fontana. Y Historias que encantan habla a propósito de las historias de personas que han transformado la propia vida, ¿no? Porque si te cuentas, mi vida se transformó. Yo soy una niña que nació en San Juan de la Maguana, en la Mata de Farfán, en el entroterra de la República Dominicana, de familia humilde. Y el destino me ha llevado a tantas transformaciones hasta llegar hoy, que todavía estoy en transformación. Y bueno, pues acá en el Milano Fashion Week sabemos que tú has podido participar. ¿Cómo ha sido estos días acá en Milano? Maravilloso, porque Milano es un lugar de encuentro de artistas, sea de pintores, sea de estilistas, no solamente para la moda, de creativos en general. Y es un buen trampolín de lanzamiento, ¿no? Y te permite de medirte con los demás, de ver cómo ellos reaccionan con lo que te están haciendo. Y la acogida ha estado maravillosa. Y creo que regresaré presto o temprano, porque es un lugar muy estimulante. ¿Proyectos próximos? Proyectos próximos, seguramente desarrollar la Tropical Sweet Color,
poder crear valor, porque a través de la Tutor Psicólogo deseo poder ayudar a otras mujeres a que aprendan un trabajo, crear una cooperación donde yo como Tropical Psicólogo pueda ayudar a otras personas. Poder dar un poco de ese tanto que yo creo que he tenido en la vida. Cierto que lo he sudado, pero cierto que hay que tener suerte. Entonces creo que me gustaría mucho poder ayudar a los demás y entre los proyectos poder ayudar y poder trabajar con esto y también en la pintura. Un mensaje que darías a esas mujeres que tal vez ven que sus sueños no pueden ser realizados, pero una experiencia tuya les puede ayudar. El mensaje es que en primer lugar hay que creer en sí mismo, porque si uno no cree en sí mismo, nadie creerá en ti. Eso es la primera cosa. En segundo lugar, las semillas para que se puedan desarrollar hay que darle tiempo, porque cada cosa tiene su tiempo. Y todos los proyectos tienen que ser seguidos con amor y con coraje y con esperanza, porque si no las cosas no van adelante. Y el tercero, creo que sea el más importante, que hay que hacer todo con el amor, porque el amor es la primera cosa, el amor y el juego, ¿no? Porque si uno se divierte haciendo algo, eso viene muy bien, ¿no? Es como los hijos, ¿no? Los hijos como nacen haciendo el amor, digamos, entre comillas. Quindi quiere decir que la primera cosa es divertirse en lo que uno hace. Si uno no se divierte y piensa al marketing, al Dios dinero, no va para ninguna parte. Pues como revista Visión Latina te agradecemos estos momentos de atención que nos has dado. Yo te agradezco a ti, Mónica, del invito, de la bellísima entrevista. Mando un saludo a todo el público de la América Latina aquí, en Europa. Quien quiere saber quién soy, qué hago, etc., yo tengo un sitio oficial que es www.grey/centrales.com. Estoy también en Facebook, que es GreyS. Si quieren una opinión, si quieren confrontarse, si quieren hablar conmigo, seré contenta de conversar, de conocernos, y ahí vamos. Y también estoy en Instagram, quindi estoy por todas partes. Gracias a ti y éxitos. Gracias, un saludo, un beso, un beso.